Esta lección mostrará cómo determinar la tasa de rendimiento anual necesaria para recuperarse de una pérdida de inversión, así como la tasa de rendimiento anual necesaria para volver a encarrilarse hacia una meta financiera. En esta lección, el tiempo de recuperación es de 2 años. Tengo otra lección que muestra un tiempo de recuperación de 1 año para comenzar. Supongamos que necesita obtener un rendimiento del 8% capitalizado anualmente en su inversión para mantenerse en el buen camino hacia su objetivo financiero. Las acciones en las que invirtió registraron una pérdida del 15% durante el primer año. Número 1. ¿Cuánto ganaría? Necesita ganar los próximos 2 años para compensar la pérdida, y el número 2 para mantenerse en el buen camino, y ganar un promedio del 8% cada año. ¿Qué tasa de rendimiento necesitaría en los próximos 2 años para? Responda a estas preguntas. Utilizaremos la fórmula del interés compuesto cuando el interés se compute anualmente, dado por la fórmula A igual a P veces la cantidad 1 más R recaudada a la potencia de T, donde A es la cantidad después del tiempo T es el tiempo en años, P es un principio o importe inicial, y R es la tasa de rendimiento anual de. Para comenzar, debemos asumir un capital o una cantidad inicial. La cantidad no afectará al resultado. Voy a seguir adelante y asumir que el principal P es igual a 100 para comenzar. Necesitamos determinar el saldo de la cuenta después de una pérdida del 15% en el primer año. ¿Qué es una pérdida secundaria igual a 100? Multiplicado por la cantidad 1 menos 0.15. Lo que resulta en $85. A continuación, necesitamos una expresión para el saldo de la cuenta para los próximos 2 años. Utilizando la fórmula de números enteros compuestos, tenemos un sub 2, la cantidad de los 2 siguientes años equivale a $85, la cantidad inicial después de la pérdida, y luego multiplicado por 1 más R sub elevarse a la segunda potencia. Donde R sub es la tasa para restablecer la pérdida o el punto de equilibrio, y tenemos un exponente de 2 porque el tiempo es de 2 años y ahora responde a la pregunta, ¿cuánto tendría que ganar en los próximos 2 años para compensar la pérdida? Fijamos 85 veces el cuadrado de la cantidad 1 más R sub igual a la inversión inicial de $100, y luego resolver R sub. Esto nos da la ecuación 85 veces el cuadrado de 1 más R sub es igual a 100 y ahora tenemos que resolver la ecuación para R sub. El primer paso es dividir ambos lados por 85. El aviso a la izquierda 85 dividido por 85 se simplifica en 1, lo que nos da el cuadrado de 1 más R sub sea igual a 100 dividido entre 85. Y ahora necesitamos deshacer la cuadratura tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. La raíz cuadrada deshace la cuadratura, lo que da como resultado la ecuación 1 más R sub B es igual a la raíz cuadrada de 100 dividida entre 85 y, finalmente, restamos 1 en ambos lados de la ecuación, y ahora hacemos crecer la calculadora para determinar la tasa anual de devolución necesaria durante los próximos 2 años para restablecer la pérdida, y restablecer el saldo de la cuenta a la inversión inicial de $100. Entramos en la plaza. Raíz 100. Dividido por 85. Flecha derecha menos 1. Observe que menos 1 está por debajo de la raíz cuadrada con 4 decimales. R sub B es 0.0847. Lo que nos da 8.47%, debe ganar un 8.47% en los próximos 2 años para restablecer el saldo de la cuenta a la inversión inicial de $100 y sigamos adelante y comprobemos esto. Para comprobar esto ingresamos 0.0847 para R sub B en la ecuación que se muestra aquí. Esto muestra si ganas 8.47% en los próximos 2 años restablecerá el saldo de la cuenta a casi exactamente $100. Hay un ligero error aquí porque redondeamos el 8.47% en general. Podemos usar la fórmula que se muestra aquí en la esquina inferior derecha para determinar la tasa de recuperación de una pérdida o equilibrio cuando T es la cantidad de maquillaje. Años R sube la tasa para restablecer una pérdida o un punto de equilibrio es igual a la raíz décima del cociente de 1 y la diferencia de 1 y la tasa de pérdida menos 1. Mire algunos ejemplos más de esta fórmula en el siguiente video. También quiero mencionar que esto lo coloca 3 años por detrás de su meta financiera porque tuvo 1 año de pérdidas y 2 años para compensar la pérdida, lo que nos lleva a la pregunta número 2, mantener el rumbo y ganar un promedio del 8% cada año. ¿Qué tasa de rendimiento necesitaría en los próximos 2 años?
Bueno, ya sabemos que el saldo de la cuenta después de la pérdida es de $85, y ahora tenemos que determinar cuál debería ser el saldo de la cuenta después de 3 años si ganabas un interés del 8%. Compuesto anualmente durante los 3 primeros años, esto equivaldría a un sub 3, lo que equivale a 100 el principio inicial multiplicado por el cantidad 1 más 0.08 o solo 1.08. Elevado al poder de t, donde en este caso t es igual a 3 años de nuevo, 3 años aquí porque un año de pérdida y 2 años para volver a encarrilarse, así que esto representa cuál debería ser el patrimonio de la cuenta después de los 3 primeros años. Y ahora tenemos que determinar qué tasa de rendimiento se debe obtener con $85 en 2 años para que el saldo de la cuenta sea 100 veces por cubo de 1.08. Esto nos da la ecuación 100 veces 0.85 que son $85. Multiplicado por el cuadrado de 1 más R resta, donde R resta es la tasa de rendimiento necesaria durante los 2 años para obtener el saldo de una cuenta de 100 veces un cubo de 1.08. No estoy determinando a propósito, estoy dejando las cantidades como productos porque al resolver la ecuación se simplifica muy bien en esta forma y ahora tenemos que resolver R restar. El primer paso es dividir ambos los lados por el producto de 100 y 0.85. A la izquierda 100 veces 0.85 dividido por sí mismo simplifica a 1, y a la derecha observa 100 dividido por 100 simplifica a 1, esto nos da la ecuación. El cuadrado de 1 más R restar es igual al cubo de 1.08 dividido entre 0.85. Y ahora necesitamos deshacer la cuadratura de la izquierda tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. La raíz cuadrada deshace la cuadratura, y nos da una resta más R es igual a la raíz cuadrada del cociente del cubo de 1.08 y 0.85. Y finalmente restamos 1 en ambos lados de la ecuación y ahora volvemos a la calculadora. Ingresamos la raíz cuadrada y luego tenemos 1.08 flechas cuadradas hacia la derecha divididas por 0.85. Flecha derecha menos 1. A 4 decimales tenemos 0.2174. Lo que significa R restar la tarifa para volver a la normalidad. Es aproximadamente 0.2174 o 21.74, lo que significa que tendrías que ganar 21.74 intereses cada año durante los próximos 2 años con el fin de volver a encarrilar su objetivo financiero de ganar un interés del 8% compuesto anualmente y, una vez más, sigamos y comprobemos esto. Para comprobar esto, debemos asegurarnos de que la ecuación que se muestra aquí en la parte inferior sea verdadera, es decir, si ganas 21.74% con $85 durante 2 años, será igual a ganar 8 sobre 100. Más de 3 años. Y podemos ver que el lado izquierdo y el lado derecho dan como resultado casi exactamente el mismo saldo de la cuenta. De nuevo, hay un ligero error aquí porque el 21.74, el porcentaje se redondea en general para determinar la tasa para volver a alcanzar una meta financiera después de una pérdida o para determinar o restar donde T es el número de años de maquillaje. R restar es igual a la raíz T del cociente de un subobjetivo más R elevado a la potencia de T más 1 y 1 menos R sub pérdida menos 1, donde en nuestro caso R subobjetivo es el 8% o 0.08. Y la subpérdida R es igual a 15 o 0.15. Veremos algunos ejemplos más de esta fórmula en la próxima lección, espero que te haya resultado útil.